Te me vayas a poner a llorar. Ay, no, si tú sabes que yo soy llorona. Ay, no. Buenas. Bienvenidos a el primer episodio de Insólito Desequilibrio. Mi nombre es Ana. Yo soy Steph. Y este va a ser el podcast en donde el desequilibrio nunca antes tuvo tanto sentido. Pues sí, estoy de acuerdo. Correcto. A ver, la realidad es que no sabemos ni por dónde vamos a empezar todo esto. No, pero yo quiero decir algo. ¿Qué quieres decir? Yo estoy contenta de que estemos aquí. Porque sí. Ay. Ok, ¿por qué? Cuéntame. Porque si estamos aquí es porque lo hemos logrado. Que Es verdad. Hemos pasado una barrera. hemos traspasado. Sí. Sí. Una no, unas cuantas. Unas cuantas, es Unas verdad. cuantas. Porque salir de la zona de confort es así. Pues sí. Así que de eso también queremos hablar un poco hoy, porque hacer este tipo de cosas, bueno, yo soy ingeniera, mejor Ingeniera. dicho, ingeniera. Muy Dios. Y tú eres la persona más polifacética que yo conozco en mi vida. Sí, yo no sé cómo... Increíble. No sé qué puedo definir. A ver, si tengo que decir algo, no Bueno, no pasa nada, digo eres Ana. multifacética. Soy Ana y ya está. O sea, es que hago muchas cosas. Pero la realidad es que actualmente en mi vida soy profesora de inglés. Así La que... teacher. Digamos que he estado como muchos años con mi parte creativa dormida. Igual ya he hecho videos antes, payaseando por la vida, cositas varias. Pero sí tenía mi lado creativo dormido. Igual que tú, que me acabo de enterar minutos antes que esta mujer es la más creativa del mundo y que ella toca 10.000 instrumentos. Ahí lo dejo. No sé qué hace ella ejerciendo la ingeniería, para empezar por ahí. Viví. Pero bueno, claro, un hogar que Vivo. mantener. Pero bueno, Entonces, estar aquí rompe con muchas cosas, porque, vamos, normalmente queremos hacer cosas y no nos los permitimos porque nos ponemos excusas en la cabeza, tonterías que hacen que uno diga, como yo, que tenía 3 años diciendo, quiero hacer un podcast. Quiero hablar de situaciones de la vida que nos pasan a todos, cosa que ya hacemos. claro, Que ya hacemos que ya con hacemos. una cámara apagada, pero bueno, hemos decidido prender la cámara y, como dices, pasar la barrera, pasar para el otro lado del charco. Claro, porque es que le puede servir a alguien. Exacto. Alguien, Alguien podría sentirse identificado con el caos que tenemos en nuestra vida, porque ese por ahí inicia la cosa, que cada una... estamos en caos, gente. Estamos en Exacto. caos. Yo creo que todo esto explota de un caos personal de cada una en distintos distintos ámbitos. momentos. Exacto. En Correcto. distintos momentos, distintas situaciones de vida. Porque es verdad que tú habías querido hacer el podcast desde hace mucho tiempo. Sí. Yo no es que haya querido hacer un podcast y lo haya tenido como tú tan fijo, pero es verdad que mi parte creativa yo decidí dormirla por completo, pero, o sea, en todos los aspectos de mi vida. O sea, yo antes estaba en canto, editaba videos, Sí, hacía, nos estaba pasa activa en mis todo. redes y de repente que bueno, ya Pasa soy la todo. profe de inglés y ya está, se acabó. Que no quiere decir que no sea creativa en mis clases de inglés y que no aplique la creatividad en mi día a día, evidentemente, pero No, pero es un poco estaba como un de poco la vida te dormida. lleva por lo que hay que un trabajo, digamos, habitual vamos, trabajar para una empresa, tener un salario, algo estable, lo que nos genera estabilidad y todos estamos ahí. Pero sí, viene del caos, de un gran caos, ¿no? Ujú. Gracias por recordármelo y dármela ya otra vez, Stephanie. Pero bueno, sí, es la realidad, o sea, Viene de un caos, dimos claro. el gran paso porque cada uno está viviendo su propio caos y dijimos, bueno, vamos a prender la cámara porque probablemente detrás de esa pantalla existan personas que se van a sentir identificadas, que también viven en caos en mayor o menor sentido, pero hay Y que no caos. necesariamente pueden ser los mismos caos, Exactamente, tu caos es completamente distinto al mío, o sea, no tiene nada que ver. pero que son situaciones similares que en el fondo, pues a lo mejor, no sé, te pongo un ejemplo que a ti, o sea, a mí, no sé, random, le tengo miedo al agua, a nadar. Ok. Y tú tienes otro miedo y en el fondo no mi resolución, pero la manera en que yo pude trascender ese miedo, tú dices, coño, y si a lo mejor yo hago lo mismo, la misma estrategia o algo similar y me ayuda con el mío. Claro. Entonces un poco de que a todos nos pasan situaciones, cada uno a lo suyo, cada uno con mayor o menor intensidad, cada quien lo vive como quiere, pero en el fondo, pues a lo mejor lo que le pasa a Ana, lo que me pasa a mí, les puede servir a alguien y esa es la idea, ¿no? Acompañarnos un poco Exacto. del caos de la vida. Ahí es donde viene todo el tema de
por qué le habíamos dado tantas largas también al asunto del podcast. Era como, Claro. pero ¿por qué, pero por qué? Hasta que un día dijimos, bueno, ya que estamos en nuestro despertar, por así llamarlo, del caos, vamos a sentarnos a entender el para qué nosotros seguimos dándole largas a esto. Y llegamos a la conclusión de que estamos cagadas de miedo, básicamente. Ese es el resumen, o sea. Claro, porque es que es salir de tu zona de confort. Exacto, o sea, la niña ingeniera aquí, Claro. todo el día así sacando cuentas y numeritos y que yo no estoy preparada para sentarme frente a una cámara, ¿sabes? Totalmente. Un golpecito leve de la vida, pero para No, adelante, hermana. y que no todo- y no solamente eso, sino que es que exponerte es hacer algo que siempre habías querido hacer, pero es desconocido. Y Claro, cuando las cosas son desconocidas para ti, te da miedo. Porque es exacto. que no, nos Pero es que dan en todos los ámbitos de la vida, o en sea, todos los sentidos. O sea, te puedo es dar cuando, millones de ejemplos. claro, por ejemplo, yo que soy ingeniera y la ejerzo, tengo 7 años desde que me gradué en eso. ¿Y qué pasa? Que cuando me voy a cambiar de trabajo, que me he cambiado mucho, pero cuando me voy a Eso no cambiar, lo sabía, yo aquí enterándome cositas. no, sí, ya tengo 7 años, Ajá. más o menos, y he pasado como por 6 empresas en estos 7 no, años. vale, pero tú... 5, por ahí. Lo que pasa es que todavía no conocen a Steph, pero Steph tiene un carácter bastante particular que... No, yo soy un amor. que ella manda a la gente, o sea, ella tiene sus límites muy bien marcados en la vida. Cosa que tengo que aprender yo, por cierto. Estamos trabajando en eso también. Pero el punto es que cuando tú decides, te ofrecen cambiarte, porque en algún momento no es que tú estás buscando cambiarte, sino que te ofrecen, tú dices, vamos a ver, yo estoy en un caos en mi empresa, no estaré contenta, pero yo no sé qué me espera. O sea, Claro. y si el jefe que va a tener ahora es peor que el que tengo ahorita. El Y saboteo, si, mejor conocido claro, Claro. claro. Y es que te da miedo porque tú dices, coño, ya esto yo lo conozco, ya yo sé cómo se maneja mi jefe, mi equipo de trabajo, los que clientes que tengo. Es, es lo no de desconocido. cero, pero porque probablemente vas a estar en la misma rama, del mismo ámbito, pero de cierto modo muchas cosas es empezarlas desde cero. Claro. Entonces, obviamente, empezar cosas de cero, un simple ejemplo, para los que no me conocen y no saben, yo viví por un tiempo en Estados Unidos y toda mi familia está en Estados Unidos. Entonces, yo no me sentía identificada con Estados Unidos como país, no me gustaba y tal, y tenía una idea desde hace muchísimo tiempo, probablemente durante 8 meses de mi estancia allá, yo queriendo mudarme, queriendo irme a otro lado, queriendo irme, decidí, bueno, tengo demasiados amigos en Madrid, me voy para España y tal, pero para mí eso era un caos gigante porque era como yo dejar todo lo que ya tenía y volver a empezar desde cero, lo cual es un Claro, coñazo. Es porque como- ya antes, me da antes pánico. había salido de Venezuela y dejado a tu familia también. Exacto, ya había Era salido- vivir el proceso Exacto, otra vez. nuevamente, pero, por ejemplo, porque cuando yo me mudé de Venezuela a Estados Unidos, yo sabía que mi familia, parte estaba ahí y la otra parte luego llegaba, pero irme o venirme a España era como, bueno, yo me voy a venir para acá y mi familia no se va a venir para acá, o sea, nada más tengo algunos amigos y ya está, o sea, no había más nada y era como literalmente dejar todo lo que ya tenía. Entonces era, obviamente, es lo mismo, pero... Así que no sabes qué, pasado para no otro sabes qué ámbito. te espera, claro. Y Exacto. cuando, Los miedos. cuando no conoces, te da miedo. Y así, cuántas cosas en la vida no hemos hecho por eso, porque dices es que no sé qué me espera, no sé qué va a pasar, no es lo seguro, porque, por ejemplo, porque yo estudié ingeniería y no Cuéntanos, cualquier Steph. otra cosa. Cuéntanos un poco No, más de esa yo no voy historia. a echar ese cuento ahorita. Pero esa historia está buenísima. Pidan en los comentarios Steph, que lo cuente, que lo cuente. Lo vamos a lograr, lo va a contar. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? No, allá, míralo. Ah, ok. Ajá. Que ¿por qué lo no estudio otra cosa? cuente, que Porque lo tú te vas cuente. por la estabilidad y creo que todos lo hemos hecho. Claro. Yo siempre digo que yo me siento muy feliz por la gente que ha hecho una carrera y trabaja de ello y lo disfruta. Y Eso le es bastante apasiona admirable, y sí. todo, sí. Porque, coño, eres uno en dentro de mucha gente. Porque Correcto. tú ves a la mayoría y sobre todo en nuestra generación y hacia abajo, de las generaciones más arriba, pues algunos están tomando conciencia, otros ya están entregadísimos a vivir en automático, vamos, a la vida que culturalmente nos enseñaron, que es que tú creces, estudias, te gradúas, una familia, te casas y usted consigue un trabajo estable y todo lo demás y ahí viviste y eso fue todo. ¿Y por qué uno estudia lo que estudia? O en mi caso, porque eso es lo que me enseñaron y no era necesariamente lo que
yo quería estudiar y todo lo demás, pero decía, si estudio música, y aquí entran un poco las creencias Claro. y patrones Que eso de iba tu entorno. o sea, que los miedos que hemos hablado hasta ahora, de que hemos tenido y tal, son, digamos, miedos que, o sea, no sé evidentemente cómo expresarlo sin irme a un foso muy profundo. Que conste que la que se está yendo el foso Claro, es soy ella. yo, es verdad, sí, sí, sí. Bueno, después me echa la culpa a mí. Pero ya van a ver los demás episodios. ¿Quién se va a ir para el foso? Atentos allí. O sea, pero que los miedos que estamos No, hablando Sonia. hasta ahora era como miedos que digamos que en cierta manera nos pertenecen. O sea, que son cosas que, por ejemplo, tenía miedo yo a empezar de cero, pero por una decisión que yo misma tenía que tomar. Pero cuando vas al tema de las creencias, también tenemos miedos que no sé cómo llamarlo, no sé cuál es el Que no son calificativo nuestros, exacto. que No no sé son, si ese que es el no son nuestro, que no nos nuestros, porque, pertenecen. por ejemplo, las mujeres que le tienen miedo a los hombres, o a estar con los hombres. Tú a lo mejor le preguntas, cada quien tiene su historia, Claro. pero tú a lo mejor le preguntas a alguien y le dices, oye, pero ¿qué te pasó para que tú digas, no, me da miedo si veo un hombre de tal manera, o si me quedo sola en el vagón del metro con un hombre a las 11, 12 de la noche? Claro. Hay muchas mujeres que le da miedo. Entonces tú preguntas, pero ¿te ha pasado algo con un hombre, algún hombre en algún momento de tu vida te ha hecho daño? Y alguna te dirá, no, la realidad es que no, pero, vale, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el pero? A mi ver. mamá, por decir una Claro. cosa, le pasó X cosa con un hombre, a mi abuela, a mi tía, a mi mejor amiga, y tú te tomas ese miedo para ti, pero resulta que no es tuyo. O sea, es algo Claro. adquirido de tu núcleo, de tu entorno, y tú andas por la vida con un miedo que tú dices, pero, o sea, esto me paraliza y ni siquiera me ha pasado. Claro que sin ir muy lejos, lo que yo te estaba contando en estos días, mi abuelo hace muchos años murió de cáncer, y a partir de que el momento, probablemente no inmediatamente, pero habrán pasado algunos años que mi abuelo muere de cáncer, en mi familia, que evidentemente con esto no es que yo quiera criticar ni juzgar a mi mamá, porque No. obviamente tiene mucho sentido lo que hace, porque joder, se Es una muere. decisión de cada Claro, y además es como que probablemente yo hubiese tomado exactamente la misma decisión. Si se muere alguno de mis padres de cáncer, obviamente yo voy a tomar previsiones de, joder, esto podría pasarme a mí en algún momento, ¿sabes? O qué sé yo. que hacía tu Pero mamá. mi mamá, o sea, yo recuerdo haber tenido, no sé, capaz desde los 14 o 15 años, íbamos al médico y me hacían ecos mamarios a mí, o sea, con respecto al cáncer de mama, y ella se puso súper como, o sea, como a chequearse anualmente, súper, todo como, ¿sabes? En la fecha que Le es. dio la paranoia. Claro, no, tal vez no la paranoia, porque no es que vivía un médico de mes en mes, pero anualmente ella sabía que eso no podía faltar. Entonces me incluía ahí a mi tía, no sé qué más, o sea, mucha gente como que alrededor de la familia es como, mira, vamos a hacernos esto y tal. Entonces probablemente a mí, yo a veces veo noticias referentes al cáncer, no solo de mama, sino en general, y yo me siento a veces como, ay, claro, sí, es que yo, no, es que tú nada, o sea, tú Claro. nunca has tenido eso y ni Dios lo quiera No, que y te nunca. acuerdas a lo mejor te preocupas de, no me he hecho el examen, el seguimiento Exacto. médico que me hacía mi mamá, y si Exacto. tengo una Pero es vaina. que eso me pasó hace como, no sé, un año aproximadamente. Y yo estando aquí dije, yo tengo ya 3 años aquí en España, 2 años en España, y yo desde que me fui a Estados Unidos, yo no me he chequeado, yo no he hecho nada. Entonces empecé a investigar y tal, con el seguro, todo era un lío, tenías que ir para allá, o sea, tenías que ir como para 10.000 médicos hasta lograr la del Te dio eco. la, te dio la Me dio paranoia la también, paranoia te dio la también, me paranoia. entró la paranoia hasta que dije, bueno, relájate y tal, lo dejé ir y no, como que no seguí en eso. Pero es a lo que voy, es eso. como me inculcaron eso desde muy joven y evidentemente está dentro de mí. No sé si llamarlo miedo o no sé si Pero realmente es que, sea un mira, miedo o ahora una voy a creencia. tocar yo el foso ahora. Atención, amigos. Ese miedo, y voy a hablar como has tocado el cáncer, y cualquier enfermedad de estas que son bastante fuertes y mucha gente se muere, el miedo no es a la enfermedad, el miedo es a que te mueras. A la muerte, claro. Claro. O sea, el trasfondo que hay Tocamos ahí es que, claro, tocamos el foso, nos fuimos muy abajo. Ok. Pero ahí está. O sea, tu mamá le pasa eso a tu abuelo, habrá quedado tocada y dirá, No me yo quiero no me morir. quiero morir. Claro, Y que no nadie se va a quiero que morir. más nadie de mi gente que yo quiero, en mi familia, Claro. se muera por esto, y yo lo voy a prevenir. Pero no es que le tenga miedo al cáncer. Claro, total. Entonces es como, y así como eso, un montón de cosas. El punto es que el miedo nos paraliza. O sea, el Nos miedo paraliza. nos paraliza, nos frena, nos impide y nos hace creer que nosotros no podemos hacer cosas
y de hecho no nos las permitimos en todos los sentidos, porque no solo es porque quise hacer un podcast de hace 3 años y ahora es que me lo estoy permitiendo hacerlo, sino que es con todo. Es con mudarme de país, es con cambiarme de trabajo o es con tomar un rumbo nuevo de profesión. ¿Me entiendes? No, todo en la vida puede tener reflejado algún miedo si tú te das cuenta. Entonces, ¿qué es lo que yo a veces digo? Sobre todo recientemente, porque aquí no, ninguna de las dos somos iluminadas. Aquí nosotros somos gente... Ella un poquito más que yo. Sí, pero ve que esto es que constantemente todos estamos en crecimiento, porque Claro. tú hablas o lees un libro de la gente que tú dices, pero qué gente tan sabia, qué gente tan evolucionada, Totalmente. y esas personas te dicen, yo estoy en igual crecimiento como tú. No es que yo soy una persona que las sabe todas y que tiene una absoluta verdad, sino que yo estoy evolucionando también y que tú acompañes a alguien a evolucionar te ayuda a ti también. Entonces constantemente todos nos estamos ayudando y acompañando indistintamente. Que yo hoy te pueda ver a ti, ayudar a ver la luz con una situación y a lo mejor tú mañana me echas un cuento y yo digo, epa, esto que me está contando Ana a mí me está pasando, pero con esta otra cosa. Claro. ¿Y qué hiciste? Me ayudaste y tú sin saberlo. Es ¿Me cierto. entiendes? Tan Es como que, bonita. claro, es que te resuenan las cosas. Entonces, si tú te pones a ver tu vida, si te pones a observar, porque yo creo que lo primero que siempre hay que hacer cuando tienes estas situaciones de vida es observar, o sea, qué es lo que está pasando. Porque si quiero algo, yo no me lo permito. ¿Qué es lo que me frena? Y generalmente son miedos. También hay creencias, hay patrones, hay más cosas. Pero en general son miedos que pueden ser propios o adquiridos y no nos permiten avanzar. O sea, no nos permiten hacer cosas, unas muy pequeñas, otras muy grandes, que porque, no sé, tengo 20 años de casada y ya no quiero estar con esa persona. O sea, Claro. es como que ya no da, ¿me entiendes? ¿Y por qué no? ¿Pero por qué no lo dejas? Claro. Te preguntará alguien, ¿pero por qué no lo dejas? Por miedo, Es como, evidentemente, claro. porque no quiero estar sola, porque tengo Exacto. miedo a la soledad y no sé estar sola. Entonces te pones a ver y dices, pues quiero dejar el alma, mi cuerpo, la vida me pide dejar a mi esposo o esposa de hace 20 años y no lo hago porque tengo miedo a quedarme sola, Claro. a estar sola. Entonces ahí está, ¿qué hace el miedo? Te paraliza y tú te obligas, te comes el cuento del miedo y del saboteador y de todo lo que te habla en la cabeza y te olvidas de que realmente te estás quedando allí y no haces nada. Claro. Entonces, Complicado. la cuestión, como yo lo veo, hay que observarnos. Hay que Eso te iba a observarnos. preguntar porque por ejemplo, a mí me pasa todo esto con respecto a los miedos y tal, pero es lo que estábamos hablando hace rato, que por ejemplo, sí, lo de mudarme y tal, pero ¿qué? Lo hice. Es como que yo a veces siento que también personalmente soy como bastante de 0 a 100. Es como que tengo mucho miedo y de repente un día me perdí que lo voy a hacer. O sea, yo un día me desperté y dije, Empoderada. no, o sea, no sé si fuera loca, psicópata. Un día me desperté, yo dije, yo no voy a tomar más refresco y yo no compré más refresco en mi casa. O sea, hay historias mías de bebé que mi mamá me dijo, Dios, tú te despertaste que tú no querías más el chupón. Y yo, ¿cómo te voy a botar el chupón? Que Pero lo botes, esa- que me lo botes, que me lo botes, que me lo botes. Pero eso es determinación, o sea, Sí, tampoco, sí, pero bueno, no exacto. pasa Vamos a nada. llamarle determinación porque ella me quiere mucho, pero yo me llamaría. Pero, pero a eso iba, como, por ejemplo, tú, ¿qué estrategias llevas a cabo para decir, mira, o por ejemplo con esto del podcast? Porque, por ejemplo, estábamos con el podcast dándole largas, y yo dije, bueno, vamos a Como- comprar el micrófono. Como O 3 sea, meses. yo dije, bueno, vamos a comprar el micrófono y vamos a empezar. Y tal, nos reunimos hoy en Zoom y vamos a empezar. O sea, yo no tengo como una transición. O sea, yo no es como que, bueno, yo me voy a sentar y voy a pensar qué acciones debo tomar. No, yo me despierto un día y digo, yo lo voy a empezar a hacer y se acabó. Bueno, pero es que Entonces, finalmente cada quien, exacto, eso cada voy. quien ¿Tú cómo tiene, o sea, yo tiene lo hago su de esa forma. metodología. ¿Cuál es tu método? Pues pasa que yo Seguro va a ser más de profundo toda que el la mío. vida, no, pero no pasa nada, porque es que Vale. cada quien tiene sus ¿Cuál maneras. es tu método? Pues dime. Ajá. Ya voy. Vale. Yo de toda la vida he sido muy cuestionadora, o sea, de todo, desde pequeña. Es que mi mamá, pues,
se cansó, ya no tenía respuesta. ¿Pero para qué? La familia, claro, sí. ¿Pero para qué? Y mi mamá decía, esta niña, Cuando se irá a la casa. mi tía tiene cuentos buenísimos que decía como, Mari, mi mamá se llama Mari, Mari, ¿te la puedes llevar? Que me está preguntando y yo no le sé qué responder. ¿Cómo, tía, cómo se hacen los niños? Ay, Dios, pesada. Por ahí, algo por ahí, hay cuentos de eso. Dios. Entonces, Vamos a el llevar a la punto- tía y a la mamá. El punto es que yo he sido muy de cuestionar. Vale. Y claramente la vida adulta te lleva a que vayas apagando eso de ti y pues estos últimos 3 años lo que he hecho es volver a cuestionar. O sea, mi caos, mi gran caos de reciente, porque he tenido varios en la vida, pero mi gran caos reciente viene a través de mi trabajo y yo empiezo a cuestionarme a qué es lo que está pasando, no sé qué, y mi manera es observar. Vale. Claro, he ido poco a poco aprendiendo. Al principio yo no sabía, era como, pero ¿qué coño me está pasando? Que no puedo, o sea, que quiero hacer algo y no lo hago, que Ok. me frustro. O sea, Hay- no llegabas a la hay conclusión de un- esto es un miedo, sino que era como que no sé qué me pasa. En absoluto. O sea, eso te puedo decir yo ahora de que en estos 3 meses he estado pensando, bueno, 3 meses no, porque ya tenemos un ratito, unas semanas trabajando en esto, pero si al principio es como, ¿sabes? Tienes 3 años queriendo hacer un podcast y finalmente conseguiste a alguien que quiere hacerlo, que está en el mismo, increíble. Y es como, ¿pero qué pasa que no te animas? Porque tú eres como, bueno, pero vamos a comprar el micrófono. Me acuerdo del Black Friday. Por eso Tú me es que yo te decías, vamos a digo, comprarlo. Y yo, sí, Ana, sí lo yo vamos soy a siempre ver. de Y yo 0 te a daba 100 y larga. yo me lanzo para el agua, pero yo sé que hay gente que no se lanza al agua como yo y hay gente Te que tiene una observa. transición. O sea, en Claro. ese caso, o sea, yo lo que hago es observar. Ok. Y tengo momentos en que digo, pero ¿qué es lo que pasa? Y me pongo a ver hasta que en algún momento digo, claro, es que estás cagada. Porque vas a salir de tu zona de confort, vas a experimentar cosas que quieres hacer, pero no sabes qué te espera. Claro. Y por eso le estás dando largas y hay pensamientos de todo tipo. Entra el saboteador y te dice, pero ¿para qué tú vas a hacer eso? Totalmente. ¿Me entiendes? Ya solo vamos Entonces a hablar un poco próximamente. de observarnos Claro. a esa gente que no tiene esa facilidad de va de 0 a 100, como de repente te pasa a ti. Claro. Pues, Exacto. Con eso observarnos. llegamos a la conclusión de que hay gente que se lanza al agua como yo de 0 a 100, Claro. pero también hay unos que, mira, bueno, voy a Claro, hacer yo mi creo que transición para tomar acción es que de... yo creo que va un poco de equilibrio, de Claro. hacerlo Lo que en no equilibrio. estamos aquí, Lo que no estamos, desequilibrados porque aquí, todo el mundo. totalmente. Aquí Este nos es el podcast donde empeñamos. nunca antes el Nosotros- desequilibrio tuvo tanto sentido. Nosotros nos empeñamos en estar desequilibrados. Pero es que el en la vida. desequilibrio es la diversión de la vida, hermana. Sí, Bueno, acéptalo, sí. Qué aburrida es depende estar de lo de equilibrada. todos los días. No, Claro, no, hermana, yo por favor. necesito equilibrar mi vida. Yo no, sé vale, tú, qué aburrida. pero la Pa' mía tener yo cositas necesito. que trabajar, cositas que hacer en la vida. No me estés después Pues- llamando a las 3 de la mañana. Ay, de, bueno, pero eso ya es pedo tuyo. Eso no es pedo mío. no puedo pues más con nada. esto. Yo creo que este fue nuestro primer episodio de Insólito Desequilibrio. Que la gente nos diga en los comentarios qué hacer, por favor, auxilio. Ya no sabemos qué vas a hacer. O sea, de qué les gustaría que habláramos o de qué temas no sé, les resuenan en su cabeza, tipo, yo estoy viviendo con mi mamá y mi papá y no lo soporto, ¿qué hago? Y nosotros vamos a dar no, mentira. Yo no voy a saber qué hacer ni qué decirte, pero capaz hemos estado en una situación similar en nuestra vida y podemos estar, ¿sabes? Así como Claro, la la gente puede idea- sentirse la idea, conectada y claro. con nosotros también, con lo que Claro. nos pueda decir la Sí, gente. es un poco de acompañarnos con cosas que nos pasan del día a Correcto. día. Pues nosotras hoy nos acabamos de lanzar al agua porque finalmente lo logramos. Pónganme el salvavidas auxilio. Así que Así pues que nada, bueno. nos despedimos. Ya va, espérate. ¿Qué, Hay algo que yo quiero decir. ¿Qué vas a decir? No te me vayas a poner a llorar. Ay, no, si tú sabes que yo soy llorona. Ay, ¿qué me vas a decir? No, yo te quiero dar las gracias. Ay, no. ¿por qué? Porque ella es así. Esta broma que yo soy Hermana, la por- que edito. Todo esto se por corta, ser- hermana. Por ser mi partner. De verdad, eres Ay, increíble. En serio. Tú también eres La vamos a increíble. hacer. I love you. Y Muchas gracias, gente. esto fue Insólito Desequilibrio. Adiós. Adiós. Adiós.